Buenos días para todos nuevamente. Gracias a ustedes por su paciencia en la ligera alteración del programa para acomodarnos a la agenda copiosa del ministro de Hacienda, que ya me anuncian salió de Ecopetrol, que está aquí cerca, y estará en camino. Quiero entonces retomar la discusión macrofinanciera de la situación de Colombia y concluir muy en línea con lo que acaba de mencionar Leonardo Villar, miembro de la Comisión de Expertos Tributarios y que en la última semana nos han estado informando, yo diría en detalle, con el reporte escrito de esa comisión sobre cuáles son los desafíos fiscales que tiene Colombia, y espero servir de telón de fondo para el panel que a continuación tendremos. Después de la charla del ministro de Hacienda, escucharemos a los panelistas. Casi que los panelistas tienen la tarea de hacer una especie de malabar entre ponderar lo que yo diré, ponderar, por supuesto, la visión más optimista que siempre tienen los gobiernos y ellos buscar un punto intermedio lo más objetivo posible, dadas sus tareas de análisis objetivo que hacen de inversiones en Colombia. Déjenme entonces iniciar, obligado a arrancar por la situación en Estados Unidos. Ya Leonardo lo hizo en detalle. Yo simplemente quiero decir que el promedio de los analistas de Wall Street, según la información que nosotros manejamos, está inclusive más pesimista que el Fondo Monetario Internacional. Ustedes ven, por ejemplo, que el primer trimestre creció 2.7 comparado con el mismo trimestre del año anterior, a pesar de que el tema del vórtice polar del primer trimestre del 2014 había dejado un crecimiento únicamente de 1.9. La línea punteada roja ilustra cuál era el pronóstico que se tenía 3-6 meses atrás y se hablaba de un crecimiento del orden del potencial de crecimiento de los Estados Unidos del 3%, y a medida que ha ido avanzando el primer semestre del 2015, todos los analistas nos hemos ido bajando. Y actualmente las cifras del grueso de los analistas en Wall Street apuntan más a un crecimiento del 2%, bastante lejos del 3% y ligeramente por debajo de ese 2,4 que se venía manejando recientemente. La problemática es que para el 2016 ya no se está viendo un rebote al 3% de crecimiento potencial, probablemente se habla de un 2,5 con un desempeño bastante plano, y parece tener razón algún asidero estadístico la polémica académica sobre el estancamiento estructural o secular que parece estar mostrando los Estados Unidos dada su renovación en mano de obra y en una aplicación de tecnología que todavía no hace que la economía norteamericana logre llegar a ese 3%, esa hipótesis de Larry Summers que ha sido muy debatida. Por lo menos en lo que tiene que ver con 2015-2016, le está costando mucho más trabajo a los Estados Unidos alcanzar su crecimiento potencial de lo inicialmente esperado. Imaginemos 3 semáforos que mira el Fed y los codirectores del Fed para ver cuándo tienen que eventualmente subir la tasa repo central, así sea simbólicamente en 25 o en 50 puntos básicos. El primer semáforo es obviamente el crecimiento. Y ese semáforo está por lo menos en luz amarilla y podría ponerse en luz roja de no suban ustedes la tasa de interés, no solo por lo que puede ocurrir a nivel de emergentes, sino por lo que puede implicar en abortar una recuperación frágil en los Estados Unidos. El segundo semáforo, curiosamente en el mercado laboral, da una señal claramente verde. Pueden subir la tasa del Fed sin generar mayor problemática en una dinámica de generación de empleo bastante bueno. Y el tercer bombillo de ese semáforo sobre si subir o no la tasa del Fed tiene que ver con la inflación. Y claramente con inflación cero está claramente en rojo, no hay necesidad de subir. O por lo menos la lectura que tiene el mercado es que si inicialmente pensaba ver alzas en junio o en septiembre, el grueso de los analistas, eso lo sabrá mejor la gente de Wall Street que nos acompaña en el panel, se está moviendo en una alta proporción a pensar que
noviembre o diciembre, si le hacemos caso a la Yellen, que dice que en el 2015 habrá alza, o hay quienes piensan que la fragilidad global y de los Estados Unidos probablemente podría desplazar esa alza simbólica de 25-50 puntos básicos para el primer trimestre del año 2016. Para América Latina y para el mundo de los emergentes estamos como Almodóvar, al borde de un ataque de nervios. Y como dicen por ahí, hágalo de una vez a ver si dormimos tranquilos, que igual es simbólico, pero que va de alguna manera a dar la señal y la tranquilidad de conciencia, especialmente a nuestro amigo Stan Fischer, codirector del FED, muy querido en Colombia, de que hay que evitar continuar inflando las burbujas financieras, particularmente en la renta variable S&P 500, que continúa dando rentabilidades increíbles del 15% casi por tercer año consecutivo. Ellos quieren quitarse de encima ese tema. A nivel de la parte larga de los bonos de los Estados Unidos, en este momento hay una bandera amarilla que dice que si el benchmark de 10 años de los tesoros norteamericanos pasa del umbral, como esta semana está pasando, de 2,40 y se acerca a los 2,60, es el momento de deshacer posiciones y tomar una acción precautelativa en la medida en que el mercado está descontando que en algún momento, palabras de la Yellen, vendrá un alza en el FED. Entonces, simplemente para recabar que está muy complicado leer la coyuntura macro de los Estados Unidos, y el mundo está tomando acciones a veces grandes. Ayer hubo una buena salida de una cantidad significativa de papeles que lleva a los tesoros a 2,45 en la parte larga de la curva, y están muy aporreados la parte de la renta variable de bonos privados, que ha tenido en el último año grandes pérdidas para aquellos que tratan de apostar y de adivinar cuándo es que vendrá el alza en la tasa de referencia del FED. Europa, como también ya lo ilustró Leonardo, enmascara realmente un drama muy disímil. Si bien el grueso estaría creciendo este año 1,6, el círculo lila que ven allí, ligeramente por encima del 0,9, la historia es tremendamente variable. Tenemos una Italia en recesión, un primer semestre inclusive con crecimiento cero, un negativo de 0,4 el año anterior, tasas de desempleo del 20%, y una Italia que no ha querido reformarse y que sufre eso que denominamos euroesclerosis crónica, donde muchachos de 30 años no han tenido su primer empleo formal, viven con sus padres, y lo que no saben es que ya pronto viene la nuera a vivir con el grupo familiar también. Francia tiene problemas de gobernabilidad, crecimiento prácticamente cero el año anterior, un rebote ligero a 1,4 con un drama fiscal también de postergación. El arte de la postergación es lo que se usa especialmente en Francia, y voy a referirme que infortunadamente parece que estamos copiando el arte francés. En inglés se dice procrastination, en Colombia parecería que la administración Santos está puliendo el arte de la postergación de las reformas urgentes, tributarias, pensionales, en salud, y claramente Brasil nos está mostrando cuál es el costo de pulir el arte de la postergación. Y el dicho popular es: si no quieres actuar, nombra una comisión, que es lo que permanentemente se ha visto en todos estos. Son comisiones, por supuesto, doctas, ilustradas. La culpa no son de los comisionados, las culpas es de que, no queriendo actuar, compra a la Francia postergación en las actuaciones, cuando todos sabemos claramente qué es lo que hay que hacer. España, por el contrario, nos está mostrando qué es lo que hay que hacer y cuán doloroso es, pero al final vemos luz del túnel. Una España que se contraía a 1,2 en el 2013 y le dio la vuelta en el 2014 a un más 1,4, y ya en el primer semestre está bordeando crecimientos cercanos a su potencial de 3%. Se presume que tanto en el 2015 como en 2016 España va a ser capaz de crecer muy por encima del resto de sus colegas de la zona euro. Pero esto es doloroso. Ha habido caídas del 30-40% real en el poder adquisitivo de la clase trabajadora española. Ha tocado trabajar mucho, muy duro, y aún así la tasa de desempleo bordea hoy
24% entre los adultos y 46% entre los jóvenes. Y estamos en el 5º año de la crisis y por eso el populismo alrededor del partido Podemos amenazaba recientemente al gobierno de Rajoy. Ganaron escaños importantes, pero afortunadamente triunfó la ortodoxia de decirle no abandonemos la tarea que hemos venido haciendo precisamente cuando estamos a punto de colectar los frutos de una tarea durísima y que es necesitamos trabajar más, necesitamos volver más competitivo el euro, devaluándose de 1,30, perfilándose en este año creemos hacia 1,10 promedio año y gracias a eso tener una cuenta externa mucho más competitiva. La propia Alemania, que aprendió la tarea con el muro de Berlín, que venía perfilándose a crecimientos potenciales del 3%, ven que para el año 2015 probablemente estaría creciendo solo 1,7, la mitad de su potencial por cuenta de la guerra con Crimea, Ucrania, las sanciones del G7 y recordemos que el principal comprador de maquinaria de Alemania es Rusia. Una Rusia castigada con contracción en su crecimiento al 2,8 impacta directamente la cuenta externa de Alemania que paradójicamente, dado su menor crecimiento, está haciendo superávit hasta del 7% en su cuenta de balanza de pagos y el resto de la comunidad le pide de rodillas que por favor gasten, consuman, inviertan más para arrastrar el resto de la región al alza, pero ellos, muy alemanes, están cumpliendo sus reglas fiscales y de allí no se van a salir. Entonces, en últimas, vemos Estados Unidos con menor crecimiento de recaer, creo yo, a una fase recesiva y una zona euro que da señales de estarse revitalizando y demostrando, especialmente España, la tarea que hay que hacer. Pero obviamente hay riesgos de carácter político como el que se vivió y se vive en este momento en Grecia, donde la probabilidad la semana pasada era 50-50 y mi lectura es que hoy es 60-40 de que Grecia logre un acuerdo con Alemania en términos de decir firme aquí, que en últimas más adelante le vamos a dar una condonación de deuda porque 175 puntos del PIB de deuda de Grecia son totalmente impagables y a cambio de eso, de que usted firme aquí y nos dé una señal de alguna reforma pensional, escójala usted, pero ponga una en el Congreso, más adelante yo voy a reunir, dice Alemania, a todos mis amigos y le vamos a hacer una condonación de deuda. Eso es un mimix en términos de decirle, muestre que sí lo estamos apretando, que usted se deja apretar, pero después le vamos a aflojar porque lo que usted tiene realmente es una deuda impagable, pero este es un poco lo que tiene que hacer la zona euro para tranquilizar los mercados en momentos en que el Fed se apresta a subir su tasa de interés. El drama de Europa continúa vivo, 11% de desempleo, a pesar de esta ligera recuperación, y noten el contraste con un Estados Unidos de un mercado laboral bastante flexible. Hoy te despido, pero no cuelgues tu celular, que pronto te llamo porque mañana te necesito, y eso permite tumbar la tasa de desempleo de niveles de casi el 10% en el peor momento, 2009, a tasas del orden del 5,5%, sabiéndose que la tasa de desempleo probablemente al finalizar este año va para el 5%, que es la llamada NEIRU, es decir, el Non-Accelerated Inflation Rate of Unemployment, que quiere decir en criollo que es la tasa de desempleo por debajo de la cual empezaría a presionarse la inflación y parece ser que esa tasa es del orden del 4,5%, queriendo decir que todavía hay espacio para que la economía norteamericana, vía absorción laboral, logre recuperarse y crecer al 3% antes de presionar la inflación al alza. Esa inflación, decía que es el tercer semáforo que está en rojo, diciéndole al Fed no hay ninguna urgencia de subir la tasa, está con inflación prácticamente de cero. Obviamente, porque ha caído el precio de los energéticos, porque tanquear en Miami vale 2,10 y hace un año valía 4,20, esa liberación de ingreso disponible, se esperaba que los hogares fueran a consumir, pero no lo han hecho, porque los baby boomers y el resto de sus hijos están aprendiendo que a la primera recuperación no hay que salir a gastar. Están empezando a ahorrar y eso está dando una señal de, ojo, van a vivir más años. 2, a usted se le puede quemar la mitad de su pensión en un evento como Lehman. Y tercero, hay que realmente ahorrar desde pequeños para enfrentar una longevidad mayor y eso está frenando
el consumo en los Estados Unidos. De forma ilustrativa, uno podría decir que el déficit y el gran desafío del 2015 para Estados Unidos es un pulso entre el CAPEX, la inversión, que está en caída por la caída del precio del petróleo, y el consumo de los hogares. Se esperaba que cayera la inversión, subiera el consumo, pero no está ocurriendo la subida del consumo y sí la caída en la inversión, y de allí la menor tracción que tiene la economía norteamericana. Si uno descuenta la caída de los precios del petróleo, probablemente el deflactor implícito del PIB, otra forma de medir la inflación, está bordeando 0.5, cuando el Fed esperaría ver tasas arriba del 2% para preocuparse por una subida en las tasas de interés. Dicho todo lo anterior, probablemente hay un 40-30% de probabilidad, le pongo yo, que el Fed suba la tasa en noviembre y diciembre, y el complemento un 60-70% de que lo postergue en enero y febrero. La presión del Fondo Monetario, la presión hoy del Banco Mundial diciéndole, ojo, ustedes pueden abortar la recuperación mundial por su impacto sobre los mercados emergentes. Puede que Yellen no escuche mucho esos clamores, pero saben en últimas que tiene una responsabilidad global sobre la recuperación del mundo emergente también, y vamos a estar todos aquí, cual Almodóvar, al borde de un ataque de nervios, viendo si esto ocurre en septiembre, en noviembre o en enero, y mientras más tarde ocurre, mejor para Colombia, porque vamos a ver que las fragilidades son múltiples y sería un muy mal momento si, por ejemplo, en septiembre subiera el Fed y vemos una salida de capitales en Colombia, o por lo menos una menor entrada en momentos en los cuales el financiamiento de la cuenta externa de Colombia va a ser bastante difícil. El mundo emergente, además, ya lo mencionó Leonardo también, se está desacelerando. Los BRICS, en vez de crecer a tasas del 6, van a crecer a tasas del 5. India se acelera, pero no alcanza a compensar la desaceleración de China al 7. Y ya mencioné la debacle de Rusia, cayendo al 2,8 por el tema del transiberiano, el juego del gas, la guerra con Siberia, y un Brasil que infortunadamente nos está mostrando a los colombianos, si es que no lo queremos ver, somos miopes, que si uno no hace la tarea de la competitividad, la tarea de la disciplina fiscal con crecimiento, le ocurre lo que le está ocurriendo al Brasil, un Brasil cuyo potencial de crecimiento está entre el 2 y el 3%, pero que el año anterior creció 0, este año caerá a 1,2, y está muy dudoso que inclusive Brasil logre crecer a tasas del 1,1 en momentos en que la tasa de ventanilla del Selic de su Banco Central se perfila arriba del 14%, porque la inflación se le salió de madre a tasas del 9, y tiene la gran paradoja de que para dar credibilidad tiene que subir la tasa, contraer más la economía y gastar menos a nivel fiscal. Entonces Colombia debería estarse mirando con 10 años de antelación cómo lo hizo de mal Brasil, aunque estuvo de moda, lo más grande del mundo, pero tiene un serio problema de credibilidad con los señores que están aquí a la izquierda mía. Las calificadoras de riesgo probablemente lo tienen en el umbral pronto de pérdida de grado de inversión, donde en general los astros se han desalineado todos, en inflación, en cuenta externa, en presiones fiscales, y mi amigo Joaquín Levy tiene tarea muy difícil de llevar de prácticamente 0 o negativo el primario a +1. Aterricemos en América Latina. Palabras de Leonardo que yo endoso, solo le doy un twist diciendo, ojalá esta no sea la década de América Latina, porque como vamos muy mal. Miren los punticos negros, es el crecimiento de la región. El año pasado crecimos prácticamente 1%, este año vamos probablemente para crecimiento 0, y va a ser muy difícil rebotar a tasas del 2%. Es la reversión del superciclo de commodities, que yo digo que vino como en un tsunami en 2 olas. La primera ola le pega al cobre, los minerales de Chile y del Perú, y los bota de crecimientos del 6 a crecimientos del 2 el año anterior, y rebotan ligeramente a crecimientos entre el 3 y el 4%. Y la segunda ola del tsunami le pega a los exportadores de petróleo, carbón, es decir, Colombia, Ecuador, Venezuela, México. Y todos vamos a llevar, como decimos aquí localmente, del bulto. Ya lo estamos sintiendo, y se le había dicho, como le dice la mamá, se le había dicho 10 años atrás que tenía que hacer Cali Buenaventura
Bogotá, Santa Marta, modernizar los puertos, etcétera, etcétera, para cuando viniera este desastre usted pudiera impulsar el agro y la industria para compensar. Eso se dijo, se puso en PowerPoints, pero han pasado 10 años y hoy en 2015, Cali-Buenaventura, 130 kilómetros, no ha sido posible terminarla. Túnel de la Línea, 7 años, no ha sido posible terminarlo. Entonces, muy bien por las 4G, porque están hablando del futuro, pero el pipeline de proyectos, que es lo que hoy deberíamos estar permitiendo una aceleración del agroindustria, no está allí para aprovechar una devaluación de 30%. Efectivamente, 2010-2014, ustedes lo ven en el gráfico, Colombia saca pecho, el que más creció en la región, 4,5 de su potencial, pero el problema es que los próximos 2 años, en ANIF, tenemos un pronóstico de 3,4 para este año y de 3,4 para el próximo año. Vamos a ver que estamos muy en línea con el consenso, pero todos creo que tenemos sesgo bajista. Probablemente en 3 meses les esté diciendo que el nuevo pronóstico de ANIF es del orden del 3% este año, con un signo de interrogación gigantesco que ojalá el panel logre responder. Y es que el grueso de los analistas de Londres y de Nueva York que miran a Colombia tienen 3% este año y 2% el próximo año. O sea, los optimistas somos ANIF y FEDESarrollo. FEDESarrollo, inclusive, si mal no recuerdo, Leonardo lo tiene subiendo a 3,7 el próximo año. O sea que tienen más crecimiento en el 2016. Yo estoy plano y la gente que sí sabe, que viene de Wall Street, lo tiene en 2. Entonces, estamos tratando de aprender, viendo dónde nos falla la hoja Excel. Estamos queriendo no pensar con el corazón, eso se lo dejamos al gobierno, tratamos de pensar con los números. Y por el momento quiero pensar que no voy a tenerme que bajar como Brasil a cifras por debajo del 3%, pero recordemos que aún en el año 2009, post-Lehman, Colombia creció 1,9. O sea que el golpe puede venirnos, nos puede dar, y hay que mirar las cifras en el día a día. ¿Cuál es el riesgo de mediano plazo? Ya no la ventana de 1 o 2 años, sino la ventana de 5. El riesgo es que Colombia, por el arte de la postergación, va a recibir una cuenta de cobro que puede implicar perder en el potencial de crecimiento entre medio punto y 1 punto del PIB. ¿Qué quiere decir eso? Que el promedio de crecimiento del próximo quinquenio, cuando hagamos las cifras, nos va a dar del orden de 3,5-4%, y no el 4,5 o el 5% con el cual soñamos con la consolidación de la paz. Eso, infortunadamente, hay elementos sólidos para pensar que infortunadamente nos puede ocurrir porque el agro y la industria no son competitivos para poder compensar la caída. Entonces, la advertencia para Colombia, yo les he dicho a algunos de mis amigos de las calificadoras de riesgo, es que su labor fundamental es ser proactivos y no reactivos. Que si ven un conglomerado de elementos que ponen en el radar una pérdida de potencial, deben darle una advertencia a Colombia, así nos duela, para que nos movamos en la línea de negative outlook, si a la vuelta de 6 meses, 1 año, el gobierno no está haciendo la tarea de todo lo que tiene que hacer, que es múltiple, que es acelerar las obras de infraestructura, lo cual es de lo mejor que luce con el tema de 4G. Ayer tuvimos una cena con Clemente del Valle, de la Financiera de Desarrollo Nacional, y que sabemos que institucionalmente están muy bien parapetados, pero los faltantes están allí, y nosotros en ANIF en particular vemos que la segunda y la tercera ola del 4G luce desfinanciada. La primera ola, 6 de 25 proyectos, aparentemente lucen relativamente bien como para darnos un impulso en 2015-2016. Entonces, mirémonos en el espejo del Brasil sobre lo que no hay que hacer, apretemos el paso. Decía hoy Miguel Urrutia que no nos pinten tanto tema color de rosa y que veamos la cifra. Y Miguel Urrutia, para quien no nos lo conocen, es el banquero central más respetado del país y uno de los académicos más respetados del país. Y si lo dice Miguel, es porque la cosa es tremendamente seria, y los invito a que lean, miembro de la Comisión de Expertos Tributarios. Ojalá el gobierno escuche a sus mayores, que por algo tienen palabras sabias y más canas que nosotros. La región no anda bien,
Pero no solo el promedio, los vecinos están todos golpeados. Venezuela se contrae al 4%, probablemente este año a tasas del 5,5%. Leonardo mostraba una caída del 7% en Venezuela. Ecuador cae de tasas del 4,6%, probablemente al 1% este año, y todos dependemos del petróleo. Y Argentina, infortunadamente, como decimos acá, pateando la lonchera, no va a ir muy lejos, está creciendo a cero, y vamos a ver si es capaz de rebotar al 1,4%. Entonces, lucimos muy bien Colombia contra el eje bolivariano socialista, que ha sido exitosísimo en poner a hacer la gente fila para el dentrífico, el papel toalé, etc. Pero ese no debe ser el referente de comparación de Colombia. El referente de comparación de Colombia debe ser Asia. Asia, que en dificultades crece al 6%. Con crecimientos perfilándose al 3% ya no lucimos tan bien. Entonces busquemos referentes del hermano que sí se comporta y no del que no se comporta. Y allí no lucimos tan bien porque no hemos hecho la tarea con la velocidad. Tenemos una virtud, digo yo, frente a los hermanos bolivarianos socialistas. Es que ellos definitivamente giraron, en mi opinión, en la dirección errada y van a toda mecha, como decimos. Colombia tiene el norte claro, como lo tiene Perú, como lo tiene Chile, creo que Brasil lo tiene menos claro, y por lo menos el norte va en esa dirección. Lo que estoy pidiendo es velocidad en el norte que escogimos, que es el adecuado, e infortunadamente los vientos que nos llegan de los vecinos son todos negativos en materia de contracción del producto y en materia de, por ejemplo, Ecuador, no permitirnos aprovechar la devaluación nuestra porque suben en 32% el arancel. Esta tarde nos vamos a dedicar a mirar en detalle la situación externa de Colombia, país por país, tratado por tratado, y tenemos aquí al embajador norteamericano, representantes de la Unión Europea, que van a hacer la tarea ellos también de mirar los números y la realidad de qué han significado 3 años de Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y 1 con la Unión Europea. Entonces, el problema no es Estados Unidos con menor crecimiento, Europa con menor rebote, BRICS, sino que la región toda realmente da grima, en el sentido de no haber sabido sembrar 10 años de auge minero energético. Y fuimos todos. Tal vez el único país que, en mi opinión, lo está haciendo bien a nivel institucional, pero que todavía no ve los frutos y tiene múltiples problemas, es México, con la apertura del sector de telecomunicaciones y de petróleo, pero aún así no crece a su potencial. Aterricemos en Colombia. Colombia creció 4,6 el año anterior y en promedio todos los 4 años anteriores en su potencial. Veíamos al inicio del año una Colombia que podía crecer al 3,8, pero realmente ahorita la vemos en 3,4. Perdón, estoy en verdes. Me asustan los colores. Decía que Colombia la veíamos creciendo a 3,8, pero por todas las razones que acabo de mencionar, ahora la vemos en 3,4. ¿Qué se está desacelerando? El sector construcción. A pesar de que las 4G pintan bien, están en la fase de estructuración, no han arrancado. Déjeme decirle lo siguiente, no ha habido la primera palada de arena que se haya echado por cuenta de las 4G. No ha habido. Se están estructurando los proyectos. La primera palada viene en enero del 2016. Luego, lo que estamos viviendo ahorita es el pipeline de proyectos atrasados y allí la ejecución no ha sido buena. Y por el otro lado, el 50% de la construcción tiene que ver con edificaciones. Y en edificaciones se rasgó la burbuja hipotecaria no apalancada que generó la enfermedad holandesa. Y ustedes ya ven una sobreoferta de oficinas, una sobreoferta de hotelería, con utilización por debajo del 50% que no cierra los proyectos, y una sobreoferta en el estrato alto. Eso se llama Dutch disease. Un gran auge de commodities, apreciación de la tasa de cambio, inversión en el sector no transable de construcción, y a metro cuadrado, $6.500, huecos incluidos, le habla a usted de que no es un mercado viable, y la retracción del minero energético hace automáticamente que no haya compradores para esas oficinas de se vende y se arrienda. Eso va a implicar menor dinamismo en el sector de edificaciones. No es una crisis, pero hay una postergación en el dinamismo en el componente de edificaciones, que es el 50% de la construcción. En conclusión, no va a crecer al 9,9, ya no lo vemos ni siquiera al 7,9, lo vemos en 7,2.
Transporte, también lo hemos castigado, pasa de 3,8 al 3,5. Colombia, infortunadamente, y esto hay que decirlo claramente porque los que vivimos acá hemos estado en eso, se volvió un país, infortunadamente, como la Argentina, de huelga en huelga. Llevamos 3 años en que se turnan, más o menos cada trimestre. Te toca a ti, el de la justicia, después a los de la cárcel, después a los educadores, después a el sector de transporte. Este año arrancamos con el paro del transporte. Y la mala noticia es que todos se van con un premio. Los educadores se fueron con 12% de reajuste real en los salarios. Los de las cárceles fueron con un bono por haber hecho paro. Entonces, el riesgo moral es para que te suban los sueldos en un país que tiene inflación controlada. Argentina está paralizada, exigiendo 30% de reajuste. Entonces, si copiamos el modelo bolivariano socialista de ceder a las vías de hecho, olvidando, por ejemplo, que la Constitución de Colombia dice clarito en español, no podrán cesar actividades aquellos que ofrecen los servicios públicos fundamentales. Y la justicia en Colombia estuvo 90 días en paro. Y yo me pregunto si los jueces no habrán leído la Constitución. Pero no hay quien ponga orden en el país. E infortunadamente nos estamos preparando para el próximo paro. Acuérdense que hubo paro de los controladores aéreos también. O sea, el buen gobierno y el respeto al Estado y a las leyes y al imperio de la ley en Colombia, a pesar de que de afuera nos leen muy bien, los que vivimos acá sabemos que nos presentan vías de hecho permanentemente que van drenando la credibilidad y el presupuesto nacional. Si bien el crecimiento es bueno, 4,6 o inclusive 3,4 este año, la composición deja mucho que desear. El agro no crecerá al 3,1 sino al 2,6, se estancó crecimiento en el café. La industria, a pesar de que habla de un rebote, creciendo 0 el año anterior, no va a llegar al 2,7, en parte porque la fábrica de Reficar, $7.000 millones invertido en una refinería, ha tenido todo tipo de problemas y está por verse la rentabilidad del proyecto. Parece que no va a poder arrancar en junio, parece que, según dice el nuevo presidente de Ecopetrol, estará arrancando en noviembre. Y la minería, con el precio del petróleo y del carbón cayendo, pues obviamente hay menores volúmenes. El propio presidente de Cerrejón dijo que a 55 toneladas de exportación, a duras penas es break-even, no hay utilidad para la principal fábrica de exportación. Obvio, Dakota y Wyoming están exportando carbón, tumbaron el precio de la tonelada de 110 a 55 y Colombia, que es un jugador muy importante a nivel de carbón, no está pudiendo competir con unos precios que no dan rentabilidad. Y el petróleo, lo hemos visto, obviamente golpeado con un precio que cae de 110 en el Brent probablemente a 60. Entonces, yo miro dónde están los colchones para asegurar crecimiento arriba del 3, 3,5 y son frágiles. No está el sector agropecuario, no está la industria, no está la minería, estamos en construcción y esperamos que el resto de sectores, comercio y establecimientos financieros sigan con el dinamismo que allí aparece. Hace un año todos estábamos pronosticando crecimientos para este año entre 4,5 y 4,6 y actualmente todos nos estamos perfilando a la franja cercana al 3%. La cifra promedio de consenso de los analistas es 3,3. ¿Cómo será que el Banco de la República es el más pesimista de todos? 3,2, lo cual le valió una llamada de atención por la vía de los micrófonos, que uno no esperaría que el Ejecutivo regañe al Banco Central Independiente porque tiene el menor pronóstico de crecimiento. De hecho, si estadísticamente hablando la desviación ingenua de cualquier pronóstico es el 10%, para propósitos prácticos todos estamos hablando de la misma cifra. 3,2 y 3,4 no es significativamente estadístico. Probablemente todos nos vamos a bajar a cifras del 3%. No es una debacle, pero es una desaceleración significativa con impacto socioeconómico y financiero importante. Esta es una visión de mediano plazo de Colombia. Enhorabuena, nos bajamos de 20% de desempleo en el 98-2000 y estamos en 9,1. Pronóstico de ANIF es que infortunadamente por el menor crecimiento la tasa de desempleo, en vez de ir al 8,5 del Plan Nacional de Desarrollo, va a ir hacia el 9,3. Eso va a generar tensión social que no ayuda a cementar las conversaciones de paz con las FARC
que enhorabuena, esa iniciativa del presidente Santos, en la cual ha perseverado, ha logrado avanzar más que ningún otro, pero fácil no está siendo. Eran negociaciones de un año, llevamos 3, eran 6 puntos, llevamos 3 y faltan los más álgidos. Y ya estamos hablando de que de pronto toca hacer una constituyente para volver a reescribir la Constitución del 91, para poder cementar el proceso de paz. No está nada fácil el proceso de paz. Y el crecimiento económico que ya comenté, 3,4, pero podría ser 3, y el próximo año 3,4, pero podría ser 2. Entonces, decía yo ayer en una cena, aquí con los colegas, que mala pata la de Colombia. Porque si todas esas conversaciones de paz y todo el tema de infraestructura lo hubiéramos encarado en el 2010, venían 4 años de auge. Ahora estamos en un momento en el cual nos viene por lo menos 2 años de dificultades. No va a estar nada fácil dado el panorama internacional. Colombia, para que aterricemos, no es un país de $8.400 per cápita. La tasa de cambio estaba sobrevaluada. Se ha corregido 20 puntos reales. Y si no crecemos al 4,5 y al 5, sino al 3, 3,5, Colombia es un país más o menos de 6.200, por copas $6.800 per cápita. Ahí estamos, en nuestra plata. Enhorabuena, será mucho más fácil viajar por tierra, a Melgar, a solearnos, que seguir pensando que todos los años podemos ir a Miami por cuenta de 20% de dádiva de apreciación. Esta es la realidad de Colombia. En algún momento, el Plan Nacional de Desarrollo quería apuntarle a la meta de $11.000 per cápita en el 2018. Yo le dije, no, mira, hay una cosa que se llama una hoja Excel. Haga la hoja Excel y verá que si crece menos de esto y devalúa el 20, le da 6.200. El Plan Nacional de Desarrollo, enhorabuena, puso unas cifras sensatas, habla de un PIB per cápita implícito inferior a $7.000 per cápita. Esa es la Colombia de hoy y es la Colombia que yo creo que con la TRM a 2.500, 2.600 es una tasa de paridad de poder adquisitivo relativamente en equilibrio. ¿Qué va bien? Ya lo decía Leonardo, el mercado laboral va bien. Último dato de abril, creció 3% la generación de empleo, que es una señora cifra, pero la verdad lo que hemos dicho en ANIF es que no entendemos, y es sinceramente, no entendemos cómo la pieza de un buen desempeño del mercado laboral encaja con el resto de las piezas que están todas mostrando una desaceleración muy pronunciada. De hecho, salta la tasa, como ya lo explicó Leonardo, del 9 el año anterior en abril a 9,5, porque a pesar de haber crecido el 3% del empleo, la presión laboral en la tasa de participación saltó cerca de un punto, de 64 a 65, y no hubo empleo para tanta gente. Mi percepción es que a partir de mayo esa presión del mercado laboral buscando nuevos ingresos no va a encontrar el dinamismo en la generación de empleo a tasas del 3%. Hubo una ligera absorción importante del sector industrial, pero generando únicamente 250.000 puestos de trabajo, cuando, por ejemplo, el sector de comercio genera 350.000 puestos de trabajo. Entonces, como decía, la tasa de desempleo que venía cayendo del 10 hacia el 9 se va a estancar en el 9,1 por las razones que ya comenté. Lo otro que vale la pena destacar son algunas ganancias en materia de formalización laboral. Nosotros la medimos a través de mirar cuánta gente está cotizando al PILA, es decir, Seguridad Social en Salud y en Pensiones, contra la población económicamente activa, y ustedes ven en el gráfico que ha habido una ganancia de 3 puntos porcentuales. Eso está bien, vamos en la dirección correcta, pero vamos muy lento. ¿Por qué? Porque el costo no salarial para un empresario formal antes de la ley 1607 valía 60% por encima del salario, así fuera el mínimo. Hoy día se rebajó de 60 a 51. Todavía pesa 50% más si usted va a contratar a alguien por encima de la mesa. Ese sobrecosto en Chile es 0. En Costa Rica es 0. Esa cifra roja que ustedes ven en 48 ahí, en Chile se lee 70%. En España, en crisis, se lee 90%. El 90% de los trabajadores cotiza a la seguridad social. Entonces Colombia, con Perú, seguimos siendo los países más informales de la región. Por lo menos nos dimos cuenta que tenemos que bajar los costos. Y se lo ha dicho en todos los tonos al gobierno, no durante el último año, durante los últimos 5.
lo ha dicho Fedesarrollo, lo dijo el propio ministro Cárdenas en sus épocas mozas de Fedesarrollo, lo dice ANIF y lo acaba de decir la OECD. Tienen que desmontar los sobrecostos para fiscales de Colombia si quieren ganar en formalización. El problema con esto no es un prurito de tener trabajadores formales, es que si la gente no cotiza, el hueco en salud y en pensiones se nos va a continuar agrandando. Y en Colombia terminamos universalizando el servicio de la salud. Yo digo coloquialmente que en esquizofrenia somos campeones. Queremos servicios en salud como en Dinamarca, pero cotizando como en Cundinamarca, poquito. Y eso no cierra fiscalmente hablando. Todos los estudios muestran que viene una presión fiscal de 0.3 del PIB que ya se dio en gastos en salud y probablemente de 1 punto del PIB a la vuelta de 10 años. Si usted quiere servicios en salud, tiene que pagar por ellos. Pero si no paga la gente, pues vamos a pagar entre todos a través de nueva tributación. La cartera bancaria va muy bien, enhorabuena, está expandiendo ese 15% y toda la cartera, la hipotecaria crece al 13%, la microcrédito crece al 19%, pero los propios bancos saben que vienen vientos de cola negativos y están empezando a evaluar con mayor cuidado y enhorabuena, no hay ninguna tensión financiera, se puede cumplir con Basilea III, pero déjeme decirle que si en últimas el sector real no da utilidades y el principal accionista de las empresas de Colombia hoy día, me imagino que todo el mundo lo tiene claro quién es, se llama el gobierno de Colombia, que se lleva el 53% de las utilidades no questions asked. Si usted suma el imporrenta y el impuesto patrimonial, Colombia tiene una tasa efectiva de tributación del 53%. Y entonces los bancos saben que la utilidad está cayendo y van a frenar de alguna manera el ímpetu, que además es lo que corresponde hacer cuando viene una desaceleración. La cartera PIB se lee 44, añadió 0.6 la nueva nomenclatura NIF, y también es un sector financiero sano, pero pigmeo. Esta cifra en Chile se lee 80, en Estados Unidos desapalancado se lee 110, en Asia se lee 150. ¿Y por qué? Pues porque usted pone el 4 por mil, pone impuestos al 53% de las utilidades, entonces la banca colombiana se está expandiendo fuera de Colombia, donde hay una mejor rentabilidad y hay un marco regulatorio más amigable. O sea que hemos crecido, pero realmente el puenteo en términos de crédito hace que la situación no sea muy buena, dado todo lo que menciono. Vientos de desaceleración que no nos permiten entender qué pasa en el empleo. Ya lo mencionó Leonardo. Producción industrial, cifras oficiales, cae al 1,9. El mejor indicador líder nos dice que la cosa está grave, porque el consumo de energía industrial cae al 1,7. Peor aún, el consumo de energía total, que es el mejor indicador líder, cae de 4,4 a 3%, señal de que nos vamos a desacelerar. Ventas al comercio, que cerró el año pasado espectacularmente bien, 10%. La gente sabía que venía una devaluación y se movieron a adquirir bienes semidurables, automóviles, neveras, para evitar el sobrecosto de hoy día del 30%. Y la gente dice, con 30% adicional, freno mi demanda. Efectivamente, ya no crece al 10, está creciendo al 4,1. O sea que viene desaceleración por el lado del comercio. Con los indicadores líderes que nosotros manejamos, 14 en total, nuestro pronóstico de hace 3 meses era que la cifra que va a dar mañana el DANE debía estar en el rango entre 3 y 2,5. Ayer mencionaba el propio ministro de Hacienda, hoy nos dirá algo, que probablemente la cifra, me imagino que ya habló con el DANE, le mencionó que viene ligeramente por debajo del 3%. O sea que parecería, más o menos acertamos cada 10 años, que en esta ocasión le vamos a pegar y debe venir una cifra cercana al 2,8. Noten la desaceleración, ya lo mencionaba Leonardo, de 6,4 a 2,8 y probablemente nos vamos a nivelar al 3%, cifra similar a la que ocurrió en 2012 y similar a la que ocurrió en 2009. Dados los faltantes externos y la buena flotación cambiaria de nuestro Banco Central, pues la tasa de cambio se fue de promedio 2.000 en 2014, ha rayado 2.600, esta semana se tranquilizó un poquito, está en 2.585, el día de ayer 2.500, pero eso implica devaluaciones de casi 40% anual. Y ustedes ya lo estarán sintiendo.
El que iba a comprar el ventilador importado dice, no, con 40% de sobrecosto que me estás cargando, tal vez me quedo sin el ventilador. No compro el carro, no compro. Y enhorabuena, se está empezando a dar eso que Harry Johnson de la Universidad de Chicago llamaba expenditure switching, expenditure reduction. ¿Qué quiere decir eso? Si usted evalúa, usted retrae el consumo y gira su consumo hacia los bienes locales. Eso está empezando a ocurrir y hay expansiones interesantes en textiles, en calzado, en confecciones. Pero no alcanza para dar el dinamismo que requerimos. Colombia hoy día está infortunadamente dentro del club de los 5 frágiles. ¿Quiénes eran los 5 frágiles? Los que allí aparecen. Brasil se ha devaluado 50% nominal desde que se anunció el tapering en mayo del 2013, Turquía 42% y Colombia, no muy distante, 35%. Indonesia ha corregido un poco menos y se logró deslindar India y Sudáfrica de los 5 frágiles. Y son frágiles no únicamente por la devaluación, son frágiles porque tienen problemas cambiarios, problemas en la balanza de pagos y problemas fiscales, e infortunadamente nosotros vemos a Colombia que está metido con unas perspectivas de fragilidad externa. Lo dijo el comunicado del artículo 4 del Fondo Monetario Internacional y ya lo están recogiendo los analistas de Wall Street. Por ejemplo, Morgan Stanley hace 10 días sacó un reporte diciendo: no me gusta lo que veo en Colombia. Demasiada exposición externa, poco crecimiento, mucha devaluación, problemas de pass-through. Ojo, se me empieza a aparecer algunos de los problemas de Brasil teniendo mejores instituciones Colombia. Las exportaciones. Corrido año abril, y vamos a hablar esta tarde en detalle, por eso no voy a entrar aquí, simplemente para darle las cifras, caen 29%. Y alguien diría, no, pero las no tradicionales están rebotando. No, están cayendo en dólares 5%. A Estados Unidos, con Tratado de Libre Comercio, cae 22%. Exportábamos 22.000 millones, estamos exportando 12.000. Ya perdimos 10.000 millones de dólares de exportación, obviamente petróleo, carbón. Venezuela cae 22%. Pensábamos el año pasado que podríamos cerrar con 3.000 millones, estamos exportando 1.700 millones y ellos necesitando todo, pero no teniendo cómo pagarle a Colombia, deciden comprar las pocas cosas que compran en el Mercosur más caro. Europa cae 5.5 en dólares y el grueso de esos 9.000 millones son carbón, que exportamos a Estados Unidos y que ahora estamos enviando especialmente a Alemania, que apagó las plantas nucleares y sustituyó con 6 plantas de carbón. Y por eso nos están comprando más carbón. Pero eso no dura mucho tiempo por los problemas ambientales. Tasa de cambio real se devalúa 15%, la deja en paridad. Es el momento de aprovechar agroindustria. Pero yo digo que la competitividad es un rosario de temas que usted tiene que solucionar. Y hemos solucionado uno, el de la tasa de cambio. Pero mover un contenedor en Colombia desde Bogotá o desde Medellín a los puertos más cercanos vale $2.500 por contenedor. El mismo contenedor en distancias equivalentes en Perú y en Chile vale $1.000. A usted se le va la utilidad sacando el producto desde Cundinamarca o desde el Valle de Aburrá. Yo todavía estoy buscando a los conquistadores que nos pusieron acá, en vez de Barranquilla, que está a 2 horas de... y movilizar el grueso de la producción hacia las costas se dice más fácil de lo que se hace. El capital humano está aquí, el aire acondicionado permanente está aquí, no está en Barranquilla ni está en Cali. Tenemos un grave problema de competitividad. La balanza comercial, un deterioro, estaba positivo +1, está -1,2 el año anterior y -3 este año. El año pasado los faltantes fueron de 5 puntos del PIB. Nosotros lo tenemos en 6 puntos del PIB y ya expliqué cómo eso implica financiar 20.000 millones de dólares de faltante, que son 6 puntos del PIB. ¿Cómo cierra usted el financiamiento? Este año es fácil. Vienen 12.000 millones de inversión extranjera directa, antes venían 16.000, le quedan 8.000, de esos 4.000 que se endeude el gobierno y otros 4.000 del sector privado, cierra, sin necesidad de tocar las reservas internacionales. Pero el próximo año, repetir faltantes de otros 20.000 millones de dólares, el Banco de la República con sus 47.000 millones de dólares va a tener que usar parte de ello. Y el mercado va a estar atento para ver si es sostenible o no es sostenible los 2.500, los 2.600, y van a medir el aceite en un esquema de flotación y vamos a tener
problemas parecidos a los del Brasil en materia de pass-through, es decir, transmisión de costos, sobre todo el aparato productivo. Déjenme decirle que la fragilidad del frente externo de Colombia es muy preocupante y el propio Fondo Monetario dijo que no ve que sean suficientes las reservas internacionales de Colombia para enfrentar 2 años seguidos de 6% de faltantes del PIB. Mucho va a depender del precio del petróleo. El pronóstico nuestro es un Brent promedio año de 60, 59 y estamos más o menos ahí. Eso implica una mezcla de Colombia en la línea roja de 50, antes era 88. Eso genera unos faltantes, como ya los explicó Leonardo, entre 1 y 1,5 del PIB por menores utilidades de Ecopetrol pasándole al gobierno. Pero si se mantuviera en niveles de 65, podríamos sobrevivir con este escenario. ¿Cuál es el problema? Que la OPEP acaba de dar señales de que no va a hacer nada y por el contrario está inundando el mercado. Ya empezó a caer esta semana y el riesgo es que rompa la barrera de 60 en el Brent y nos vayamos para abajo. Hay una sobreoferta mundial con una menor demanda, particularmente por China, luego no podemos cantar victoria y el promedio del año, si llega a caer por debajo de ese 50 en la mezcla colombiana, va a abrir un roto fiscal adicional. La actividad exploratoria, dicho por la ANH y por Ecopetrol, Colombia necesita perforar por lo menos 200 pozos por año para mantener el 1.000.000 de barriles. El año pasado pusimos en el Excel 200, para darles la razón. Se hizo la mitad, 103. Este año pusimos 91, porque no hay apetito explorador. Probablemente vamos a hacer 30, 40. Porque sacar y explorar en el Putumayo no es costoso. Piensen que sacar un barril encontrado en el Putumayo vale $20 por barril el transporte. Y si le pagan 50, pues no es negocio y en este momento no se está sacando petróleo de las zonas distantes. Y petróleo hoy en Colombia no hay. Estamos en 1.000.000 de barriles gracias a las menores voladuras hasta la semana pasada. Estábamos logrando mantener la meta del 1.000.000, pero como van las cosas, ya Leonardo mencionó cómo el pronóstico de ellos va hacia 850.000 barriles día. El nuestro es 940.000, somos menos pesimistas, pero va a ir cayendo. Y eso va a implicar eventualmente que podemos convertirnos a la vuelta de 6 años, si no hacemos la tarea, en importadores netos de petróleo. El PIP2, les dejo aquí el detalle, lo podrán mirar en la web nuestra, está bien intencionado en materia de usar políticas contracíclicas en el componente de vivienda de interés social baja, pero las cifras no dan, estamos hablando realmente de un impulso de 0.5 del PIB por año, a pesar de que se habla de 17 billones, pero eso está en 4 años. Luego por allí estuvo bien, y si yo estaría en el gobierno estaría haciendo lo mismo, tratando de hacer políticas contracíclicas que le den un poco de ánimo a la gente, pero el problema es que uno tiene que mirar las cifras, no únicamente contentarse con el titular, y las cifras son, digamos que apuntan donde toca, pero plata no hay. Los recaudos al corte de abril están cayendo 10% nominal, es decir, 14% real, los recaudos, y plata no hay. Es decir, la pelea entre el vice y el ministro de Hacienda no es por intereses políticos, ninguno de los dos es político, es por la carencia de dineros para la infraestructura de Colombia. Y ahí es donde chocan, porque plata en el corto plazo inclusive no hay. Inflación, a mí sí me preocupa, y en esto difiero un poco de la visión de Leonardo, si es que te entendí bien, sí me preocupa la línea roja, que la inflación sin alimentos, lo que llamamos core, subyacente, está empezando a rayar el 4% del tope, 3,7. No es únicamente un problema de alimentos. La de alimentos lo lleva a 4,4 y eventualmente va a corregir. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Menor consumo, menor presión de demanda, pero problemas de costos. Si uno mira el componente de importados dentro del IPP en lo corrido del año, la transmisión ha sido de 10% anual de inflación de los importados. Ese es 1/3 del total de devaluación. O sea, es un pass-through alto, a pesar de lo que diga el Banco de la República. Y es el problema que tiene Brasil.
Brasil con inflaciones al 9 tiene que poner la ventanilla al 14, contraer, y es lo que tenemos que evitar. Y en algún momento el Banco de la República va a tener que ver si toma políticas de uso de sus reservas internacionales, dada la tensión externa. Por el momento, el grueso del mercado, incluyendo ANIF, estamos con una visión de mantener la tasa repo quieta por el resto del año. Pero no vemos ningún espacio para que el Banco de la República haga políticas contracíclicas bajándola para tratar de mantener el dinamismo económico. Por el contrario, el plan B que tenemos para el Banco de la República es, infortunadamente, a la altura del mes de julio, agosto, si continúan las devaluaciones a ritmos del 40% anual, tener que subir la tasa en vez de bajarla. Y probablemente en un escenario estresado tendría que subirla de 4,50 a cerrar el año en 5%, como infortunadamente lo está teniendo que hacer Brasil contra las cuerdas. No es nada cómodo, pero está de por medio del mandato constitucional de anclar las expectativas. Esas expectativas están desancladas a 6 meses vista, a 3,5, y relativamente ancladas a un año vista, al 3,1. Luego el Banco de la República está, por el momento, monitoreando la situación, pero en 2 o 3 meses, así se desacelera la economía, si la devaluación pone inflación de costos al alza, no va a tener alternativa, así no le gusta al gobierno, pero por eso es un Banco de la República independiente, tener que subir la tasa de interés. Me dicen que el ministro está en camino, que viene en unos 10-15 minutos, lo cual me da tiempo perfecto para terminar. El Colcap, o sea, el índice de renta variable de Colombia, estaba en un 50% representado por el minero energético. Y en las épocas en que el precio fue al alza, pues tuvo buen desempeño entre 2007 y 2012. Por ejemplo, se valorizó 13% en el 2012. Pero desde el propio 2013, la lectura del minero energético en Colombia tenía 3 tipos de problemas. Primero, no encontraban reservas adicionales. Segundo, y esto es novedoso en Colombia, corrupción en cabeza de Ecopetrol. Infortunadamente, copiando un modelo tipo Petrobras. Y tercero, un problema de gobernabilidad. Tal vez el más grave, el último. ¿Qué quiere decir? Que en Ecopetrol no mandan los ingenieros de petróleos y el negocio petrolero, sino manda, infortunadamente, las necesidades fiscales, lo cual le ha venido retrayendo inversión a Ecopetrol. Y fuera de eso, el problema del 2014, último trimestre, caen los precios del petróleo. Eso hace que el Colcap pierda 12% en el 2013, pierda 6% en el 2014 y va perdiendo en lo corrido del año otro 13%. Yo no he querido mirar mi extracto. Estoy esperando que recupere para volverlos a sacar. Pero sin lugar a dudas es la petrolera emergente más desvalorizada del mundo, se llama Ecopetrol. Ustedes lo vieron a 4.500 y nadie se imaginó que estuviera bordeando los 1.800 la acción. Y el Colcap también es de los peores desazones que hay en la región. Ustedes me preguntarán, ¿y qué pasa con el otro 50% que no es minero energético? Y afortunadamente tiene contaminación. En la medida en que crecemos menos, la lectura de todos los sectores, el éxito, Bancolombia, Grupo Aval, Avianca, está contaminado con menor actividad económica y no hay una buena lectura del Colcap. El promedio del índice del año pasado fue 1.600. Estamos batallando 1.300. Desvalorizaciones muy graves este año y sin mayores perspectivas de recuperación. Los TES tenían un buen rally, 6,50, y lo que nos salvó a quienes estamos prontos a pensionarnos el año anterior fue el portafolio puesto en TES, que tuvo una rentabilidad promedio del 10%. Entonces, desvalorizaciones del 6 en renta variable compensados con más 10 en renta fija. Y quienes ya bordeamos
altas edades, por ley nos vamos bajando de renta variable y nos ponemos en renta fija. Nos fue bien el año anterior. Pero este año el problema es el siguiente, y qué bueno que el ministro, que no ha llegado, pero imagino que ahí están algunos de sus asesores, yo le repetiré la pregunta al ministro, ¿qué va a pasar con los test cuando en el mes de julio se presente al Congreso de la República el presupuesto del año 2016? El presupuesto del año 2016 tiene una caída en recaudo de 10%, tiene unas necesidades de gasto, salud, pensiones, 4G, vigencias futuras, y tiene que pagar el 12% que se le dio a los maestros por haber marchado en las calles. Y tiene que apertrechar recursos adicionales para modernizar la justicia. Entonces, cuando veamos todo eso en el presupuesto del 2016, yo creo que infortunadamente la lectura no va a ser muy favorable. Creo que se van a ir al rango 7.25, y si fuera de eso le añades las presiones de inflación por el tema de devaluación, tienes un elemento financiero de inflación con un elemento fiscal sobre el mercado de test. Pero la financiación de los test en este año 2015 no debe tener problema, se están cumpliendo los cupos. Hay unos pequeños faltantes que el gobierno ya anunció que va a hacerlo a través de emisión Yankees en Nueva York. El gran problema es el 2016. Aquí retomo el mensaje central de Leonardo, que también lo había dicho propio Fedesarrollo en cabeza de Leonardo, y también lo había dicho Anif en este mismo podio. O sea que el tema de la comisión, de alguna manera, de recoger lo que se había dicho, se está dando. Los faltantes estructurales fiscales de Colombia, solo por el lado del ingreso, son en el corto plazo, 1 o 2 años, de 1,5 del PIB. Y en una ventana de 3 a 5 años, un faltante de 3 puntos del PIB. Y eso, en algún momento, los mercados lo tienen que entronizar en las cotizaciones del TES. Y creo que el mercado se está empezando a dar cuenta de que de pronto viene una presión fiscal fuerte. Miren el empinamiento de la curva de TES. Antes era 200 puntos básicos, va por 250, pero es todavía muy cómodo. Realmente hemos visto empinamientos de 300, 350 puntos básicos. Luego, infortunadamente, creo que va a haber un empinamiento de la curva con un mal desempeño para los portafolios volcados sobre la renta fija pública. El déficit fiscal, que nosotros habíamos pronosticado en 2,8 para este año, dado los deterioros, probablemente se va a ir a 3,2, como también lo mencionaba Leonardo, y el próximo año, por la desaceleración, probablemente se va a ir al 3,5. Digamos que eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa es este gráfico, que es cuál es la situación de déficit antes del pago de los intereses, lo que se llama el déficit primario. Y el símil, como manejamos las cuentas del hogar, es perfectamente válido. Si la línea punteada roja no está en positivo, sino en negativo, como ocurre actualmente, medio punto del PIB, implica que el gobierno tiene que emitir más TES para pagar los intereses de los TES ya emitidos. En la casa, yo le digo a mi señora, eso es como estar jineteando 5 tarjetas de crédito, una con la otra para pagar los intereses de la una con la otra. Eso es más o menos lo que está ocurriendo. Y eso lo saben muy bien aquí los analistas de crédito y las calificadoras de riesgo. Ellos quieren ver un primario en positivo, y al señor Joaquín Levy del Brasil le dijeron lo siguiente: usted me tiene que poner el primario en +1 del PIB para evitar hacerle un downgrade en la calificación del Brasil. Y el hombre por fin ya convenció a Dilma de que hay que hacerlo, pero está teniendo serísimos problemas para llegar al 1%. Colombia está en una situación parecida, solo que por el momento nadie le ha levantado la tarjeta amarilla, diciéndole, quiero ver ese primario en positivo. Yo les decía recientemente a algunas calificadoras de riesgo que, por el contrario, si son proactivos, deberían decirle en la agenda del gobierno del próximo año. Afortunadamente no estamos en los últimos 100 días de Santos, sino en los 100 primeros de su segundo mandato. Y uno pensaría que es el momento de implementar todas las políticas de reforma tributaria estructural
ordenamiento de la salud, acotamiento de las pensiones, que es la agenda que le ha dicho la OECD a Colombia que requiere para entrar al club de buenas prácticas. Y todo ello debería materializarse en darle la vuelta de por lo menos un punto del PIB en el primario, de menos 0,5 más 0,5, en una ventana de un año. Yo quiero pensar que no fue una filtración, sino un informe regular de la Comisión de Expertos Tributarios. Pero sea una autofiltración o sea un reporte dentro del cronograma, nos llega en el momento perfecto. Se están cerrando las sesiones del primer semestre en el Congreso y debería darle al gobierno 2 mesecitos para estructurar una señora reforma tributaria. Dejemos el arte de la postergación, ya hay suficiente información y creo que todos lo han dicho, lo mencionó Leonardo inclusive esta mañana, hay que pensar, porque no hay alternativa diferente, en subir el IVA, probablemente del 16 al 18% en 2 tandas, lo cual aportaría 1 punto del PIB. Y lo dice Miguel Urrutia, hay que pensar en mayores recaudos urgentemente. Esto no da espera. Si estuviéramos con precio del petróleo a 110 y estuviéramos encontrando petróleo, uno podría decirse mentiras. Pero las cifras están allí, son crudas, son factuales y enhorabuena, creo que esta autofiltración le debería servir al ministro de Hacienda, que es un técnico, para convencer al presidente de la República que hay urgencia de movernos no solo en la tributaria, en la laboral, en la pensional y en la de salud. Si no lo hacemos, en un año nos volvemos a ver en este podio, a ver qué pasó con el deterioro en la tasa de cambio, con el deterioro en la credibilidad de la propia regla fiscal. La regla fiscal, Ley 1473, permite, enhorabuena, una cierta flexibilidad. Si a usted se le cae el precio del petróleo, le hable 0,5 de mayor endeudamiento. Si usted crece menos, le hable 0,1 de mayor endeudamiento, no llevándolo al 2,2, sino llevándolo al 2,8 y probablemente al 3,2, que sería la cifra que tendríamos hoy. Pero le dice que a futuro usted tiene que regresar sobre la trayectoria de la línea azul. Para el 2021, usted tiene que pensar en un déficit de gobierno central de 1 punto del PIB, en vez del 3 o 3,5 de desviación temporal. Yo voy a ser más crudo, tengo la ventaja de no formar parte de la comisión de expertos, y por lo tanto puedo opinar más libremente, para decir que la regla fiscal, como yo la veo hoy, luce incumplible a la vuelta de 2 o 3 años si no hay un accionar pronto, en agosto del 2015, para instituir recaudos por lo menos de 1 punto del PIB en un año vista y a la vuelta de 2 o 3 años de otro punto del PIB que nos permita volver sobre la trayectoria del 2%. Eso solo para cumplir el mandato fiscal, pero ello es claramente insuficiente para cumplir con el mandato de proveer infraestructura en Colombia. Nosotros hicimos un estudio muy detallado de todas las 4G y de todo el pipeline de proyectos en los próximos 10 años, uno por uno. Tenemos una hoja Excel gigante, detallada, cuánto vale, cuál es el cronograma, e incluimos los requerimientos viales, fluviales, aeroportuarios, etc. Y lo metimos allí. Y cuando hicimos los números, encontramos lo siguiente y quiero compartirlo con ustedes. Encontramos que la regla fiscal, como estaba hecha, aún antes de la caída de los precios del petróleo, no dejaba espacio para allegar los recursos en lo que corresponde con el componente público de los 25.000 millones de dólares de los próximos 10 años para cumplir la regla fiscal. Por ejemplo, para el año 2015, si hacemos
todas las obras públicas que creemos requieren iniciativa pública y le dejamos solo aquellas obras en concesiones que son rentables para el sector privado por la facilidad de construirla, por el tráfico vehicular, el déficit del gobierno central tendría que elevarse del 2,4 del año anterior a cerca del 3,3. En un escenario estresado, ¿qué quiere decir? En un escenario como el que estamos viviendo, menor recaudo, menor crecimiento. Entonces yo me llevo la sensación siguiente: uno puede ser obcecado, para no decir testarudo, de cumplir una regla fiscal que fue una ley, pero una ley que en mi opinión no tiene ningún sentido económico, de racionalidad económica para Colombia, porque esa regla fiscal implícitamente tumba el endeudamiento de Colombia de 40 al 20% en la próxima década, como si esto fuera Suiza, como si ya tuviéramos todos los viaductos y toda la navegabilidad y toda la conectividad férrea que requiere el país. Podemos cumplir la ley, pero si hacemos eso no vamos a tener la infraestructura que necesitamos para ser competitivos y, por supuesto, no vamos a crecer al 4,5 ni al 5, sino probablemente al 3%. Entonces alguien diría: entonces usted quiere votar a la caneca la regla fiscal. Y aquí los señores de las calificadoras de riesgo seguramente se pondrían muy nerviosos, y yo también, porque implicaría un desanclaje del marco fiscal de Colombia. No, nosotros estamos diciendo lo siguiente: abra una ventana pequeña de 0,3 del PIB por año para acomodar todas las vigencias futuras que se van a requerir para realizar las 4G y dotar a Colombia. Si usted hace eso durante 10 años, probablemente, dependiendo de muchas otras variables, el endeudamiento total de Colombia, por supuesto que no baja de 40 a 20, sino que con un marco fiscal de menor crecimiento, probablemente se iría a 45 o hasta 50 puntos del Producto Interno Bruto. Y yo les digo, y de pronto alguien del panel me puede responder eso, que Colombia con 50 de endeudamiento perfectamente podría mantener su grado de inversión. Entre otras, porque sería exclusivamente para formación de capital, no para nada diferente, en infraestructura, que es lo que está haciendo India, que le está permitiendo crecer más y que en última nos subiría la productividad multifactorial, no al 0,5, sino al 1 o al 1,5. Y yo me pregunto lo siguiente: ¿por qué Maastricht, la regla de la zona euro, nunca pretendió tumbar el endeudamiento por debajo del 60%? Le pusieron no más de 3 de déficit, pero el endeudamiento total no más del 60%, porque pensaron que ese nivel era perfectamente manejable con crecimientos del 2 o 3%. Estados Unidos tiene endeudamiento de 110 del PIB y le va a tocar trabajar muy duro para honrarlo. Y ya hablé cómo Grecia tiene 175, es impagable. Pero Colombia, flaco favor se hace seguir con una ley, en mi opinión, que lo apercolla, que le impide modernizarse en algo tan esencial como la infraestructura. Eso sería un elemento de lo requerido para poner a Colombia a crecer al 4,5 o al 5. ¿Qué se requiere? Se requiere, por supuesto, la reforma tributaria por delante. No es en vez de, es además de la reforma tributaria de un punto del PIB, abrir espacio al gasto en infraestructura. Y se requieren todas las otras reformas. Probablemente, como lo recomendó la OECD, cerrar el régimen público de colpensiones que genera cuantiosas e inequitativas subsidios, especialmente para los del estrato alto, porque para los de estrato bajo a todo el mundo se le da la garantía de pensión mínima, bien que se pensione por el régimen público o por el régimen privado, tiene la garantía de pensión. Pero estamos pagando hoy día 4 puntos del PIB en gasto pensional al descubierto, financiando pensiones que la mayoría de ellas tienen un subsidio del 50%. Cuando un parlamentario se pensiona y ha cumplido todos los requerimientos de ley, eso no es culpa del parlamentario, sino de la ley, se está yendo para su casa
con una pensión de 15 millones de pesos, de los cuales 7,5 millones son de subsidio, porque los ahorros colocados a una tasa del 4 o 5% real solo le darían para reclamar una pensión de 7 años, de 7,5 millones, si es que va a vivir 25 años viudo o viuda, como hoy está viviendo el grueso de las parejas. Entonces, por eso la OSD es tan tajante. Dice, ahí hay unos subsidios para los ricos que van a cargo del presupuesto de la nación, cierre Colpensiones. Y de ahí en adelante todo el mundo a construir su pensión y vamos a vivir sobre unas pensiones de lo que sea posible que retornen eso. Y para los pobres, un subsidio de salario de pensión mínima, en buena ocasión, apoyados para los ancianos indigentes que hoy no tienen pensión y que no se pueden quedar desvalidos, está el plan adulto mayor. A ellos se les ayuda con 0,3 del PIB y se les da unos recursos que son insuficientes, no alcanzan el salario mínimo, pero que les están ayudando a conllevar. Entonces, me dicen que el ministro ya está llegando, 5 minutos, redondeo de la siguiente manera. Estaba esperando que llegara el ministro para que viera este gráfico, pero ya se lo perdió. Pero se lo relatamos. Ministro, ya está en camino. Usted la tiene difícil, pero usted es un tecnócrata, no un político. Su obligación es hablarle duro al presidente. Ahorita no, porque está en Bruselas, pero cuando llegue, prepárese, ensaye de aquí a agosto. Le tiene que decir, la situación está muy difícil en crecimiento, en inflación, en el frente externo y en el frente fiscal. Esto es de verdad. Y no podemos seguir grabando a las firmas, ya lo explicó Leonardo. Miren la línea negra. La línea negra son los grandes contribuyentes, algunos de ustedes. La tasa efectiva contra las utilidades que estaban pagando era de 49,8 en el 2014. Y con la ley 1739 les hicieron flaco favor subiéndosela a 50,3. O sea que el principal accionista de sus firmas se llama gobierno. Se lleva el 50% de la utilidad cuando uno mezcla el efecto del CRE con el impuesto patrimonial. Y nos dicen lo siguiente, tú tranquis, que en el 2018 te voy a quitar el impuesto patrimonial. Y yo digo, y quedo con una tasa del 44,8. Si yo me comparo con los países que quiero competir, con México, con Perú y con Chile, todos tienen tributación efectiva entre el 35 y 40%. Y yo que hago parqueado con una de 45% en el año 2018. Las firmas grandes, inclusive les sube este año la tributación a 53%. Difícilmente haber escogido un peor año para haber puesto la sobretasa al CRE que el año 2015-2016. Ya tenemos aquí al ministro y quiero cerrar con este último gráfico, ministro, lo estaba esperando, es el último, muchas gracias por venir, sé que viene de Ecopetrol. Repito brevemente lo que dije en el último minuto, ministro. Yo estaba haciendo un panorama del frente externo, un panorama del frente fiscal y un panorama de crecimiento, y usted sabe mejor que todos nosotros que en ninguno de los tres frentes la cosa luce fácil. Hay desaceleración en el crecimiento, hay una brecha externa a 6 puntos del PIB y el panorama es que la comisión de expertos le acaba de decir a usted en público que se requiere una reforma tributaria estructural que genere entre 1,5 del PIB a la vuelta de 2 años o pueden ser 3 puntos del PIB de faltantes. Nosotros hicimos estos números en el día de ayer, ministro. Puede ser que no sean tan acertados como los de ustedes, pero quiero dejarle el mensaje. La presión tributaria del 2014, que pensábamos inicialmente que iba a ser 15 puntos del PIB en cabeza del gobierno, en realidad fue de 14,3. A pesar de que todavía estaba el impuesto al patrimonio allí y el recaudo en el impuesto de transacciones financieras, etcétera, etcétera. En el 2015 hicimos el siguiente ejercicio. Las utilidades de las firmas están cayendo, empezando por las de Ecopetrol y las de todo el sector minero energético. Luego usted le puede poner una tasa más alta, pero la base gravable es menor, porque se están cayendo
las utilidades. Y adicionalmente a eso, usted está teniendo desaceleración económica que le va a dejar menos tributación en el IVA. Nos está dando que a pesar de la reforma 1739, se puede estar cayendo en 0.5 del PIB el total del recaudo para este año. Adicionalmente, el ministro tiene que pilotear el problema de que Ecopetrol, que le pasaba mal contados por toda fuente 2.5 puntos del PIB, parecería que el próximo año solo le va a pasar 0.4, 0.5 del PIB. Eso es consistente con el mensaje que daba Leonardo Villar, miembro de la comisión, en el sentido de que le falta en el corto plazo entre 1 y 1,5 y en el mediano plazo 3 puntos del PIB. A nosotros nos está dando que se está cayendo el recaudo, 14% real este año, y como proporción del PIB, medio punto del PIB. Qué bueno que Leonardo y yo estamos aquí como analistas y no somos los ministros de Hacienda que tienen que enfrentar este tipo de cosas. Una bienvenida al ministro y lo dejo en el uso de la palabra, ministro. Muchas gracias.